¿Cómo les va? Muy buenos días. Una mañana importante la de hoy. Estoy con mis dos compañeras, estoy con ella, con Constanza Viñas y estoy con Daniela Romero. ¿Cómo les va? ¿Qué dice Viñas? Buen día, Pato. ¿Cómo le va Romero? Bueno, y un día martes importante porque mañana se empieza a discutir una cuestión clave como ley de glaciares, ¿no? Puede haber novedades, está todo resuelto, tiene el oficialismo los votos. ¿Qué data tenés, Viñas? Bueno, a ver, el plenario de comisiones fue llamado ayer, confirmado ayer, y yo había escuchado que había posibilidades de sesionar el 18 de marzo. Sí. Pero a partir de que vi la convocatoria para mañana, digo, ¿por qué no adelantarse? Sí, ¿no? para la semana que viene, por ejemplo. Básicamente, si vos ya tenés el dictamen esta semana, la semana que viene podrías tranquilamente sesionar. A priori se iban a hacer las conformaciones del resto de las comisiones, pero bueno, al citarse y hacerse la convocatoria oficial para tratar la ley de glaciales, podría avanzarse con eso tranquilamente. Sí, yo sumo, Pato, que va a ser importante ver si consiguen tener los acuerdos de parte del PRO. Claro. Porque el tema es que, recordamos que en el Senado estaba esta discusión que tiene que ver con el ambiente periglaciar entre las provincias que son patagónicas y las provincias del norte. En el caso del PRO vimos que hubo dos senadoras que son de La Pampa y de Chubut que votaron en contra. Entonces va a ser un desafío, si me atrevo a decir, en la Cámara de Diputados, ir al fino, porque bueno, sabemos que en diputados el tema de las mayorías está más ajustado que en el Senado, a diferencia de lo que era antes del recambio legislativo. Entonces va a tener que haber una cuenta ahí muy fina de los que responden a las provincias patagónicas y a partir de ahí yo creo que si consiguen un número lo van a recontraacelerar. Quizás tengamos que mirar más las provincias que los bloques. Claro, ¿no? claro, exactamente. Sí, porque hay provincias para las cuales representa mucho, para todas las andinas, y para otras, como le estoy prestando atención a Dani, La Pampa, a lo mejor la cuestión juega otro rol, ¿no? Por ejemplo. Bueno, me decían antes de empezar, yo me ocupo de todo lo que dejaron las extraordinarias, de eso se va a ocupar Viñas, y me decía Romero, yo me voy a ocupar de todo lo que viene en las ordinarias a partir de ahora. A las dos les pregunto, el comunicado del radicalismo diciendo que van a acompañar en todo y que están absolutamente conformes y contentos, ¿fue sorpresivo? ¿Alguna le llamó la atención? ¿Qué dicen? A mí no. No sea Dani. No, a mí tampoco. A ver, el radicalismo es como que es una galaxia en la que vos tenés, por un lado, los gobernadores que son socios electorales, que son como el radicalismo más oficial, entre comillas, al menos en diputados, donde tenés a Mendoza, a Chaco. Vos tenés también en el Senado un peso muy importante de Corrientes, ¿no? El radicalismo de Corrientes, que en diputados también forma parte del bloque oficial de la UCR, aunque habían ido a elecciones por parte de Provincias Unidas. Entonces hay ahí una especie de menjunje de gobernadores. Hoy por hoy los gobernadores radicales, inclusive Corrientes, están como aliados del gobierno. Corrientes, me atrevo a decir que es una provincia un poco menos fiel quizás que Cornejo y Esdero. Por ende, bueno, eso va a depender de cómo continúe el diálogo. Menjunje y galaxia. Mirá, Romero, que yo tengo un montón de amigos radicales. Te agradezco, el vínculo se va a sostener. Creo que te van a decir lo mismo igual, ¿eh? Te van a decir exactamente lo mismo. Estamos con las dos, no se levantaron buenas, ninguna de las dos se levantaron hoy. Así que nada, vamos con los títulos, presentación y ya arrancamos, dale. Actividad en diputados. Lo que anticipamos, se reúnen las comisiones de recursos naturales y conservación del ambiente humano, también asuntos constitucionales. Recordamos. Actividad en diputados, se reúnen las comisiones de recursos naturales y conservación del ambiente humano. También la comisión, reitero, de asuntos constitucionales. Lo que anticipamos, delegación de Nueva Zelanda en diputados. El ministro de Relaciones Exteriores,
Winston Peters fue recibido en el salón Delia Parodi. Bueno, lo dicho, esto es el orden del día de la fecha. Estamos en una jornada de día martes. Comenzamos con ella. Te la tengo en un ratito a Coti Viñas sobre lo más importante de Extraordinarias. Pero también está la diputada cordobesa Ibáñez. La tenemos ahora, ustedes disponen. Si está la diputada Ibáñez, vamos al primer corte y empezamos después con Constanza o hacemos al revés. Bueno, primero Constanza. Dale. A ver, vos dijiste me ocupo del pasado. ¿Hubo alguna mancha en el pasado? El pasado reciente. El pasado muy reciente, ¿no? Sí. Pero digo, sí. ¿Hubo alguna mancha o le salió al gobierno como quería? Todo, te digo. A ver. Y a ver, creo que si miramos el balance, al gobierno le salió lo que quería. Su objetivo principal era la reforma laboral y a eso le sumamos otras cosas. Así que me parece que el balance es sumamente positivo para el gobierno y que de hecho, lo bueno... más importante puedo decir que es modernización laboral. Sí. Sí, a ver, sí. Obviamente que en el repaso que vamos a hacer vamos a contemplar las sesiones extraordinarias en su totalidad, es decir, a partir de diciembre. Sí. Y ahí también tenés la sanción del presupuesto que fue importante para el gobierno. Capaz nos quedó un poco lejos, claro, pero digamos fue un hito importante. Presupuesto al que igual se le quitaron también artículos, ¿no? Hubo tanto en la reforma laboral como en el presupuesto, ninguno de los dos proyectos llegó exactamente como estaba. Que es lo lógico, ¿no? Además es lo que vas a tener que hacer porque lo hemos hablado con vos, Daniela. Digo, el gobierno es cierto que tiene en diputados casi 100, ¿no? Pero no tiene 129. Pero tiene que buscar, y tiene número donde buscar, porque hay 57 diputados flotantes. What happened? Pero no comparemos la estrategia del gobierno con el presupuesto con modernización laboral. Lo va a desarrollar bien Coti. Pero el presupuesto no es que dieron concesiones y hubo modificaciones porque quisieron. No, fue solamente un artículo en particular. Porque de hecho, como no quisieron ceder con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, terminaron con el capítulo entero, el 11, rechazado. Y a partir de ahí es que el gobierno, especialmente la mesa política, con Bullrich, con Santilli, con Menem enfrente, dijeron, nosotros no podemos permitir que eso pase, vamos a dar todas las concesiones que tenemos que dar. Yo me refería a todo lo que viene y hay otro modelo de decir, bueno, el gobierno quería imputabilidad a partir de los 13. Los aliados dijeron 14 y no se discutió. A eso me refiero, que el gobierno, y creo que está bien, no se empecina cuando ve que no tiene el número, o el 44, o el 13, corrijo y sigo adelante y levanto la bandera sustancial. Bajé la imputabilidad, la bajé. Hice la reforma laboral o de demolición, la hice. Me parece que por ahí iba, ¿no? Pero bueno. Sí, el triunfo se lo lleva igual. Claro, ¿no? exactamente. Ahora, comparando lo que pasó con el presupuesto y tanto la reforma laboral como lo que vos mencionabas de la edad de baja de imputabilidad, bueno, creo que ahí es donde se ve con claridad el cambio de la estrategia, ¿no? De decir, bueno, de ir por todo podemos perder un capítulo completo. Es que estás bárbaro en los números, pero no tenés mayoría propia, no tenés la escribanía propia todavía, efectivamente. Además, todavía decís, o sea, ¿ves un escenario posible? Y es que yo te digo una cosa, no sé qué va a pasar, si yo pudiese caminar la bola sobre de cristal de Pato Méndez. Pero decime una cosa, salvo Milei y Karina Milei, ¿quién imaginaba que iban a tener en marzo del 2026 casi 2/3 en el Senado? Y te sumo... ¿Quién iba a imaginar? Que eso, habiendo ido a elecciones con mucho candidato propio, sin tantas alianzas electorales. No, claro. Porque muchos pensaban dentro del oficialismo que la única forma de conseguir esto era habiendo hecho alianzas con todos los gobernadores posibles. Claro. Bueno, en la publicidad de las estrategias electorales terminó consolidándose la de Karina Milei y la de ir con los candidatos puros, con algunas excepciones. Totalmente. Yo siempre digo, escuchen, porque además lo bueno es que la gente todavía sigue sin conocerlos. Pellegrini y Roca, aparte 2 provincias clave, Santa Fe y Córdoba, ganaron. En un lado estaba Puyaro y en otro lado estaba Yar Llora, y el gobierno ganó
con Pellegrini y con Roca, que pueden caminar por Florida una vida entera y la gente no los va a saludar. Claro, aparte, con poco antecedente político frente a un cordobesismo, pero que gobierna hace 30 años. Sí. Y un Puyaro que es el primer radical que gobierna la provincia, muy empoderados. Yo dije, van a perder mal, porque además venían de perder en las elecciones distritales de la provincia de Buenos Aires y venían de perder en Corrientes con esa estrategia, ¿te acordás? Y sin embargo, y bueno, así que no sé, lo del año que viene, no sé, o 2027, no tengo ni idea. Bueno, vamos con la diputada Ibáñez, que habla de otro temazo, por lo menos para acá, para este debate, que es la posible modificación y el posible paso en torno a una reforma impositiva. A ver. Enumero reforma impositiva, enumero reforma penal, las enumeró y dijo que cada ministerio va a hacer reforma estructural. Bueno, yo soy una gran trabajadora, así que eso me parece bien. Yo creo más allá de su entusiasmo y, por supuesto, su compromiso, y ni siquiera sus proyectos, porque todo está muy germinal, ¿qué le va a aportar usted a esta dinámica de reformas? Y bueno, primero, lectura. Porque hay que estudiar. No, a mí me llamó la atención que muchos te dicen que no lo leyeron. Epa. ¿Qué, viste? La confesión de parte, relevamiento de prueba. Claro. Entonces, la lectura. Y creo que ver en el camino que estamos todos dispuestos de esta Argentina insertada en el mundo, determinando una Argentina moderna y pensando para las generaciones futuras. Bueno, vamos con otro testimonio, hablando con Horacio Embón, de la diputada Ibáñez. A ver qué dice, dale. Yo creo que una Argentina del no relato. Una Argentina donde vos vayas al colegio, lo termines, que es lo que se apunta. Una Argentina donde vos termines el colegio leyendo y escribiendo. Porque te gustarán o no te gustarán los números, pero los números que cordobeses, cuando yo hice campaña, era que terminaban el colegio secundario y cada 4 personas de nivel económico alto terminó el secundario y no sabía leer ni escribir. Antes era que los chicos no sabían ni comprendían los textos. Ahora terminan el secundario. Pasaron, nadie sabe cómo, y terminaron así. Entonces, de ahí, si ustedes me preguntan cómo tenemos que fundacionar, es que una persona que pasó por el colegio sepa leer y escribir. Pienso que los docentes tienen que estar bien pagos y que a eso apuntamos. También apuntábamos en la Argentina esta reforma laboral que ha sido tan combatida por el sector que en teoría representaba por los trabajadores, por la inclusión en el sistema. Tenemos 6 millones de personas que están excluidas del sistema. Y no son los monotributistas, porque cuando hablamos de monotributo, el monotributo está incluido en el sistema. Bueno, vamos con Constanza Viñas. A ver, Viñas, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que sucedió entre diciembre y febrero, la finalización de las sesiones extraordinarias que se dieron obviamente con el discurso luego del domingo de apertura de sesiones ordinarias por parte de Javier Milei. Decíamos que vamos a hacer el repaso completo de lo que pasó durante estos meses. Entre diciembre y febrero se hicieron en total 9 sesiones. Mirá vos. 5 en el Senado y 4 en la Cámara de Diputados. Esto sin contar las sesiones preparatorias, ¿no? Es decir, ni la elección de autoridades en el Senado, ni la de Asunción en diciembre, digamos, de ocuparse de las leyes. 9 en total, 5 en el Senado, 4 en la Cámara de Diputados. De estas 9 sesiones hubo obviamente resultados legislativos. Vos preguntabas antes por el balance de qué se lleva el gobierno. Sí, mucho. Bueno, se lleva la sanción de 5 leyes, dentro de las cuales hay un acuerdo internacional, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y también el pliego de un embajador, hablamos de Fernando Iglesias. Además de todo esto, se
hicieron las designaciones en la Auditoría General de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo del Senado lo tenemos más fresco porque fue la semana pasada, pero recordemos que también durante el periodo de sesiones extraordinarias, durante el mes de diciembre, se realizaron las designaciones de la Cámara Baja. Vi algunas auditoras participando de la sesión del 1 de marzo, del domingo. Claro. Efectivamente, estuvieron presentes algunos, sí. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, 5 leyes, el pliego de un embajador y las designaciones que estaban pendientes entre 2 y 1 año, depende en qué cámara, de la Auditoría General de la Nación, que estaba sin trabajar, básicamente, sin posibilidad de hacer ningún tipo de auditoría, básicamente porque no tenía las designaciones de ambas cámaras. ¿Cuáles son estas leyes que se sancionaron durante el periodo extraordinario? Bueno, mencionábamos recién el presupuesto 2026, con capítulo, el capítulo 11, que finalmente fue rechazado y que eso, como contábamos antes, cambia de alguna manera la estrategia que tiene el oficialismo para tratar las modificaciones que luego negoció con sus aliados y con los dialoguistas. Por lo tanto, también se terminaron sancionando, como decíamos antes, 5 leyes. En la inocencia fiscal, también en diciembre, por quien estaba distraído y quizás se olvidó, se sancionó también el proyecto de inocencia fiscal. Y ya, bueno, volviendo a febrero y en lo que fuimos repasando durante el último mes, la ley de reforma laboral, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur y también la ley penal juvenil, tal como decía Pato. Bueno, en el caso tanto de la reforma laboral como en la ley penal juvenil, vemos este cambio del oficialismo que se sentó a negociar con sus aliados, con los dialoguistas, para lograr sacar estas leyes sin que suceda lo mismo que había pasado con el capítulo 11 en el presupuesto 2026. Lo único que sí es importante también marcar es que estos cambios que se hicieron fuera del ámbito de las comisiones. Es decir, los dictámenes ya estaban listos para tratar, por ejemplo, tanto la ley penal juvenil, en realidad ya había vencido el dictamen, pero se terminó retomando después de algunas dudas respecto de qué iba a pasar con la edad. Pero todas estas negociaciones, tanto con aliados como con dialoguistas, se dieron fuera del ámbito de las comisiones y también con bastante hermetismo. Es decir, nosotros fuimos conociendo los cambios una vez que ya estaban prácticamente cerrados. Y en el caso de la reforma laboral, directamente en el recinto, ¿no? Bueno, mencionábamos también el pliego de Fernando Iglesias, donde intervino únicamente el Senado. ¿Cuáles son las leyes pendientes que también formaron parte de la discusión de estos meses? Bueno, la ley de glaciares, ¿por qué? Porque tiene media sanción, le queda la otra mitad del trámite. Ya sabemos que mañana a las 10 de la mañana está convocado el plenario de comisiones para iniciar el trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Vos dijiste que ahora que están convocando al plenario para mañana, decís, a lo mejor anticipan el tratamiento que estaba previsto para el 18. Sí. Dice más o menos lo mismo Daniela. Digo, el gobierno, ¿esto indicaría que el gobierno está contando y tiene 129 o más votos? ¿A priori tendría el gobierno los votos? Sí, porque si se reúnen, ya tiene media sanción y quieren apresurar, deben tener semiplena garantía de que tienen 129 o todavía no, pregunto. Yo me atrevo a decir que no, por lo que te decía, no, claro. por lo que te decía por los gobernadores. Mirá el tema vos. de los gobernadores, el tema de tener alineado el PRO. Si vos querés, por ejemplo, prescindir de Provincias Unidas, necesitas a todo el PRO alineado. Claro. Yo creo que no está tan garantizado que no haya posibilidad, tampoco digo eso, no. Hay una posibilidad real, obviamente. Es una intención fuerte del gobierno llevar adelante esta ley. Yo creo que los votos los van a conseguir, pero yo no sé si hoy entró ayer el proyecto del Senado de Diputados. Yo creo que adelantan ya el tratamiento porque es una prioridad. No sé si ya tienen el poroteo listo. No, a eso me refiero, no. Y por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad de que algún peronista de San Juan, de Mendoza, de Chubut acompañe? Podría ser, ya lo vimos en el Senado. Por eso digo. O sea, si replicamos la votación del Senado, podemos intuir algunas cosas. Obviamente que hay que hacer el porteo fino por eso pregunté. lado, porque los números son distintos. Pero me atrevo a decir que podría ser, tranquilamente. Yo quiero apresurar un resultado, pero ustedes con mucho raciocinio me dicen, calmate, espera que se junten. Déjanos hacer el poroteo y después. Claro.
Se convocó a ya quiere el resultado. Aparte, las que andan indagando son ellas. Yo le digo, dale, decime, qué sé yo, dejá que hable, ¿viste? ¿Te acordás cuando me preguntabas antes de que arranque una sesión cuántos votos iban a tener? ¿Cuánto iba a ser el quórum? No, porque a mí me dicen, pregúntale que es media brujita que sabe esa cosa. Yo te pruebo, ¿viste? A veces algunos números esas preguntas malditas, ¿viste? No. Bueno, a ver. Creo que el gobierno tiene ya el porteo hecho. No, claro. No, pero es muy pronto. Yo creo, sí, pero yo los veo por no decir agrandados, muy empoderados, ¿viste? Si tiran, yo creo que se tienen fe. Sí, eso seguro. No, pero a ver, sí, y que por eso también ya lo convocaron para mañana, cuando... Por lo menos por lo que me habían dicho a mí, esta semana iba a ser solamente armado de comisiones y de golpe digo, bueno, pero hubo convocatoria. Lo que pasa es que después del desierto que atravesaba este pobre oficialismo, que eran 6 senadores y 30 y pico de diputados. Esa hora tiene que aprovechar a ven ahora, ¿me entendés? Tienen el boliche lleno todo el día, dale, dicen. Sí. Bueno, sigamos. Decíamos que de las leyes pendientes que formaron parte de el temario de las sesiones extraordinarias, teníamos la ley de glaciares, que obtuvo la media sanción y que por ahora no sabemos qué va a suceder en diputados, pero está confirmada la convocatoria para mañana a comisiones. Y por otro lado, el ingreso del presupuesto universitario, que finalmente entró durante el periodo extraordinario, pero no tuvo tratamiento. Entendemos de todas maneras que será otra de las prioridades también del oficialismo a encarar durante el mes de marzo. A esto le podemos sumar también el acuerdo con Estados Unidos, pero que todavía no ingresó al Congreso. Así que a la espera también del ingreso, pero otro de los puntos que fueron muy conversados durante este periodo de sesiones extraordinarias y que en este caso igual el acuerdo no forma parte del temario, pero lo menciono porque más temprano que tarde tiene que entrar. Y lo último es los nombres de quienes fueron designados en la Auditoría General de la Nación, en ambas cámaras. En el Senado se designó a Mariano Piazza por La Libertad Avanza, a Luis Naidenov por la UCR, quien estaba esperando hace mucho tiempo ese lugar, Sí. Ya su nombre estaba escrito desde el día 1. Una operadora 24/7 tenía. ¿Ah, sí? Y sí, claro, sí, tenía una operadora ahí, dale. Sí, tengo... Desde el 2024 que Sí. Él estaba esperando, después de que se fue el Senado, básicamente, la promesa era que ese lugar, esa silla de la auditoría iba a ser para él. Alguna vez se le imaginó Mario Negri en diputados, imaginaba Negri, por ejemplo. Otro de los que fue candidato y que después de mucha rosca, finalmente se quedó sin lugar. Y por el PJ, Javier Fernández. Un histórico de la auditoría. Sí. Viene de los tiempos de Cristina, aunque de Néstor, tengo que revisar eso. Sí, un hombre con buen vínculo con tribunales, además, efectivamente. Y en el caso de diputados, Mónica Almada por parte de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón del PJ y Pamela Caletti, La Salteña por Innovación Federal o Gustavo Sáenz, como más les guste decir. Sí. Estas fueron las designaciones entonces que se dieron en la Auditoría General de la Nación con los puestos que estaban vacantes hace larga data durante las sesiones extraordinarias. Bueno, Constanza Viñas, en orden del día, la pausa y después ella, Daniela Romero, con lo que viene para ordinarias. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Aquí estamos, esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 30 minutos, y estamos acá con debates muy importantes sobre todo lo que está aconteciendo. Así que bueno, a ver, la verdad, Romero, que importa mucho la agenda. ¿Qué se viene? Porque se habló de alguna reforma educativa, se habló de una reforma impositiva. Bueno, ¿qué va a venir? Sí. Hablaron de 9 leyes por ministerio, de 90 leyes. ¿Qué es lo que viene serían, el presidente anunció que iba a mandar un paquete de 10 reformas por mes, que serían en 9 meses 90, ¿no? Sí. A partir de ahí ese cálculo, esto es algo que hay muchas cosas que se están trabajando, por ejemplo, hay ministerios como el de salud que tiene las reformas ya pensadas, pero todavía no se las entregaron al presidente, entonces vos tenés distintas carteras que ya vienen trabajando en esto, pero todavía falta analizar por parte del Ejecutivo, ordenar todas las leyes y decir, bueno, ¿qué va a ir primero? ¿Cuál va a ser como le dijo el presidente después en una entrevista posterior al discurso, el orden de mérito, ¿no? Para todas estas reformas que planean para los próximos 2 años. Pero, ¿qué pasa, Pato? Yo me atrevo a decir que hay muchas de estas reformas que no vamos a mirarlas tanto a largo plazo, los próximos 2 años, o ni siquiera el próximo año, sino los próximos 3 meses, 6 meses como mucho, que es el periodo en el que el gobierno puede seguir quizás disfrutando de esta luna de miel con los aliados antes de que comience el periodo electoral, especialmente en las provincias, ya que ese es el plazo que ven como posible alerta para empezar a revisar o cuidar un poco más estas mayorías. En ese sentido, te voy a contar, Pato, cuáles van a ser las prioridades que tiene el gobierno en el hiper corto plazo. ¿Hasta mitad de año, más o menos? Para mitad de años, no hay una fecha concreta. Más o menos. Va a depender mucho del rumbo económico. Recordemos que para agosto, ayer Luis Caputo, el ministro de Economía, insiste con que a partir de agosto la inflación va a empezar con 0. Y dijo, no nos preocupa la cuestión internacional porque la macro está ordenada, dijo también. Bueno, eso hay que ver porque si es cierto que en agosto va a haber un Movistar Arena con el presidente Gustavo Sáenz, también de pronto que quiere cantar con el presidente, con la inflación 0, porque esto lo digo, no lo digo en chiste, Milei dijo que iba a hacer un concierto de vuelta cuando la inflación empiece con 0. Entonces, si en agosto tenemos esa situación, yo creo que tiene para el rato las alianzas, más allá, digamos, del periodo electoral, pero sí me parece que hay que poner un plazo más a corto plazo. Un plan A y un plan B, en todo caso. Sí, porque además, lo que te dicen varios analistas es que es muy factible que suba el precio del petróleo por el conflicto Estados Unidos, Irán, Israel, y si sube el precio del petróleo, acá te puede afectar y te puede complicar la pelea contra la inflación. Pero bueno, vamos con imágenes, por favor. El encuentro, entonces, aquí de parlamentarios locales con el ministro de Nueva Zelanda. Es el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters. La comitiva fue recibida en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación. Estuvo al frente del encuentro la diputada Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, titular de Relaciones Exteriores, que destacó que con más de 60 años de amistad, nuestros países tienen potencial para ampliar la cooperación en la agroindustria, el desarrollo pesquero, el turismo y el intercambio académico. Atravesamos un momento histórico, ya que nuestros gobiernos se encuentran unidos por valores fundamentales, dijo la diputada Santillán. Por su parte, ahí está Winston Peters, que agradeció esta oportunidad de intercambio. Nuestros países comparten lazos a través de la cultura, la educación y el deporte. Nuestros países también están alineados en temas globales como el apoyo a Ucrania. La reunión es una oportunidad para intercambiar miradas y enriquecer nuestro entendimiento mutuo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda. Mucho vínculo deportivo a partir de los All Blacks, por supuesto, con Nueva Zelanda. También participó la embajadora argentina en ese país, María Belén Bogado, y por la Cámara Baja estuvieron Andrea Vera,
Lisandro Vieri, Andrea Vera es libertaria, Lisandro Nieri es radical, Andrés Lauman también libertario, como Enrique Liuch y Guillermo Montenegro. También se sumaron Mariano Campero, Alejandra Torres, la cordobesa de Provincias Unidas, Jairo Guzmán y la directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Termine. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Esto es Orden del Día, 11:36, ya pasó Constanza Viñas, ya hizo un prolegómeno de lo que viene, Daniela, así que vamos, Dani. Sí, vamos a empezar con las placas. Lo primero que te voy a mencionar es el acuerdo comercial con Estados Unidos. Sí. Porque habíamos hablado en reiteradas ocasiones, Pato, de la revisión técnica que están haciendo en materia arancelaria justamente por el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que anuló los aranceles de Donald Trump, presidente estadounidense, que el mismo día que salió el fallo volvió a instalar aranceles en base a otro artículo, que son aranceles que son temporales, tienen un plazo de 150 días, son como aranceles excepcionales y tienen un 10% para todos los países. Las peleas Corte y Poder Ejecutivo no son una propiedad exclusivamente de la Argentina, ¿no? Claro, no, bueno, claramente, sí. Claro, exactamente. Así que bueno, esto es algo que obviamente tomó desprevenido al equipo técnico. Algunos diplomáticos o especialistas en derecho internacional te dicen desde enero se sabía que iba a salir este fallo, tendrías que haber esperado para que salga el fallo y ahí recién firmar el acuerdo comercial. Pero bueno, lo cierto es que hay una revisión técnica con respecto de cómo van a quedar los nomencladores para nivelar un poco cuál es el objetivo. Es que la Argentina quede en una posición privilegiada frente a otros países en términos arancelarios con Estados Unidos. Pero hay una cuestión que es inminente y tiene que ver con los 14 tratados internacionales que se contemplan dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos, de los cuales hay 5 que ya está adherida a la Argentina, por ende, todo el resto de los tratados internacionales deberán ser enviados al Congreso para que también sean aprobados junto con el acuerdo comercial. O sea, es mucho el tratamiento que requiere esto. ¿Y por qué me voy a detener en el tema patentes? Esto va a ser una prioridad para el gobierno. Primero porque dentro del convenio con Estados Unidos, el tratado que estamos viendo en placa, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el famoso PCT, tiene un plazo para el 30 de abril de este año para ser aprobado según el compromiso firmado en este acuerdo comercial. El resto de los tratados tienen un plazo también, pero para el 2027, es decir, hay un margen más extenso. Los tratados internacionales se aprueban constantemente en el Congreso, no es algo nuevo, no es difícil, pasa más desapercibido, pero este puntualmente obviamente tiene especial relevancia y la cuestión de las patentes va a ser central. De hecho, el presidente habló en el discurso del tema de las patentes, del tema del derecho de propiedad intelectual, con respecto también de la producción de semillas. Están trabajando en este tema también. Sí. Porque ¿cuál es el punto? El punto es que si la Argentina no reconoce la propiedad intelectual de cualquiera sea la invención que se hace, bueno, básicamente perdés la posibilidad de que se genere producción dentro del país. Con el tema de las semillas es muy claro el ejemplo. De hecho, el presidente habló de cómo se van a producir semillas a Brasil porque acá no te las reconocen. Bueno, con este tratado básicamente se le agregaría una protección de las patentes a lo que se inventa en la Argentina en más de 150 países a nivel global, así que es muy importante. Todo lo que tiene que ver con patentes va a ser una prioridad en el corto y mediano plazo para tratar en el Congreso. Vamos a la siguiente placa, esto un poco ya lo repasamos, tiene que ver con la ley de glaciares, todo lo que tiene que ver con minería, de hecho, va a ser también una prioridad. Se está trabajando, Pato, en una modificación de la ley de minería puntualmente. También anunció el presidente una reforma dentro del Código Aduanero. Todo esto también está contemplado dentro del acuerdo con Estados Unidos. Hay otro acuerdo que tiene que ver específicamente con los minerales críticos. Todo este tema de comercio, de apertura comercial,
de inversión y puntualmente de explotar el sector minero en la Argentina también va a ser una prioridad para este corto y mediano plazo, porque bueno, claramente es un sector que el gobierno está muy interesado en explotar a nivel largo plazo, ¿no? Y bueno, hay que hacer para el gobierno muchas cuestiones que aceleren y que incentiven la producción minera en el país. Otro tema que también lo vamos a empezar a ver, me atrevo a decir en el corto plazo, Pato, vamos a la siguiente placa, es el nuevo Código Penal, que recuerden que en su momento se habló de también incluirlo en sesiones extraordinarias. De hecho, el régimen penal juvenil iba a estar contemplado directamente dentro del Código Penal, que es una reforma que engloba básicamente un montón de cuestiones que ya se fueron modificando y que buscan básicamente endurecer las penas y también agregar nuevas tipificaciones de delitos, quizás más adaptados a la era moderna, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que, de lo que me acuerdo, algo que, por ejemplo, no está dentro del Código Penal actual tiene que ver con la pornografía infantil. Sí. Y también hay delitos que quizás hoy los tenemos obviamente con una conciencia muchísimo más agravada y que en el Código Penal no están contemplados como tal. Por ende, hay una modernización, si se quiere, de eso que se quiere hacer, pero también hay un tema que para mí va a ser central en el debate. Este proyecto todavía no fue presentado, o sea, circularon versiones, circularon borradores. A partir de esas versiones que se dieron a conocer durante los últimos meses, por ejemplo, algo que es clave es que se introduce que la cadena perpetua, sea realmente perpetua de por vida. Que eso no está ahora tipificado de esa manera. Entonces, bueno, va a ser un debate muy importante que abandera, por supuesto, la senadora Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad y fue quien estuvo también al mando en su momento cuando se orquesta toda esta... Y quien anunció también en su momento, en distintas entrevistas, que esto eventualmente iba a ingresar al Congreso, ¿no? Sí, ahora dicen que tiene más de 900 artículos. Cuando ella lo anunció, eran 800. O sea, siguen habiendo más cuestiones que se van incorporando. Es algo que es inminente. De hecho, cuando lo anuncia, Bullrich lo anuncia, si mal no recuerdo, junto con el presidente. Me acuerdo, la primera vez que lo anuncia. En alguna conferencia hace meses atrás. Puede ser. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cómo se va a tratar? Porque, bueno, en su momento se habló de hacer una comisión bicameral, que ya es una opción que yo me atrevo a decir que está prácticamente descartada, porque... a ver, hay una puja ahí, por ejemplo, en Santa Fe también están buscando que haya una mesa técnica de trabajo de un estudio muy, muy, muy extenso y muy a fondo, ¿no? Pero también es cierto que mientras más extiendas el debate, bueno, menos chances tenés de que termine prosperando. Y muchos no quieren dejar pasar la oportunidad de que se avance en este nuevo Código Penal. Por ende, el tratamiento y cómo definan hacer el tratamiento, si va a haber una comisión bicameral específica para esto, o si se va a tratar como cualquier otra ley, primero por Cámara de Diputados y después por el Senado. Bueno, todo eso se está todavía pensando para hacerlo de la forma más ágil posible, obviamente sin faltar a que son más de 900 artículos, por ende va a requerir un debate extenso y que se termine aprobando, ¿no? Pronto. Acá te digo, si no me equivoco, fue alguna modificación en el Código Civil en tiempos de Cristina presidenta y con una comisión que excedía lo parlamentario. Fueron debates de un año, invitaban a todo el mundo, es que participaba todo el mundo. Es algo bastante abarcativo, grande. Y me acuerdo de la apertura y del cierre hasta que se logró el debate, fue como muy prolongado. Y es lo que decís vos, con tanto artículo no lo resolvés con en el 2015, dos reuniones plenarias. Me parece, se terminó por eso modificando exactamente, el Código Civil y Comercial. Pero sé que eran reuniones en pasos perdidos porque eran enormes. Claro. Así que bueno. Es que se espera algo así. Sí. De hecho, bueno, lo que dicen es que si vos haces una bicameral básicamente exclusiva para esto, va a ser más difícil conseguir el apoyo, porque vos tenés que conseguir el consenso de ambas cámaras al mismo tiempo. Claro. Entonces, bueno,
también es cierto que es inevitable que ambas cámaras vayan a hacer un debate exhaustivo de esto. Sí. Pero bueno, este es un tema también, prioridad, que ya se había anunciado en el marco de extraordinarias, se termina por posponer, así que yo creo que va a ser también algo que vamos a ver en estos meses. Tema financiamiento universitario y todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa, lo vamos a escuchar mucho porque además de este proyecto de ley de financiamiento universitario que incluyeron simbólicamente en extraordinarias, es algo que también estaba en carpeta desde el Consejo de Mayo, la Ley de Libertad Educativa, que es un proyecto que abarca los niveles educativos primarios y secundarios y que tienen muchas cuestiones dentro de este proyecto de ley. El objetivo esencial es que el Estado deje de tener un rol, como le dicen, tan central en la cuestión educativa y que le den más autonomía a las escuelas. Esa es como la concepción principal. Dentro de esto vas a encontrar... Qué interesante el tema de la autonomía, digo, sí, porque la verdad que es como muy, no sé si la palabra es revolucionario, pero yo en mi cabeza estaba, y digo, sería bueno saber en qué consiste la autonomía, ¿no? Sí. Pero en mi cabeza yo pensaba si es algo más o menos como lo que pasa con los medios, entre lo que eran los medios tradicionales, donde había muy pocos emisores. ¿Quién era el señor o la señora dueña de un diario? Eran 3 o 4, y eran 3 o 4 los dueños de las radios. Estaba muy concentrada la emisión de la palabra. Ahora con las redes vos tenés millones de personas que tienen su propio medio. Con las escuelas, digo, ¿se apunta a algo parecido? Hoy tenemos un modelo exclusivo y único donde más o menos todos discuten el mismo programa de historia, el mismo programa de matemáticas, el mismo programa de lenguas. Si hay más autonomía, cada propietario de escuela tendrá su propia visión de la vida, de valores. Pato, irá por ahí, no sé, del por eso homeschooling, estoy preguntando. ¿te acordás? Claro, Es exactamente. Decir, de que se puedan dar clases en las casas. Dentro de las casas. Totalmente, bueno, las dos cosas sí. La idea Muy es bien, esa. gracias Romero por aclarar nuestra duda. No, te iba a decir, dentro de esta ley de libertad educativa se contemplan otras alternativas de enseñanza, el homeschooling, por ejemplo, también la posibilidad de un modelo híbrido de enseñanza. Es como bastante moderno, ¿no? Esa es como Sería un poco muy la interesante idea. porque digo, a todos nos han enseñado que San Martín es bueno. Mirá si nos empiezan a enseñar que vos dice, y San Martín era más o menos, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, digo, o la historia, la verdad que es un tema. En matemáticas, en biología, ¿qué vas a decir? Bueno, no podés, sí, 2 más 2 claro. siempre va a ser 4. Pero en los otros, en el tema del derecho, ¿no? En un montón de cuestiones es un tema, bueno, una aporte interesante. ¿quién no ha tenido a un padre leyendo? Yo me acuerdo de los contenidos del colegio diciendo, yo no puedo creer que te estén enseñando esto. Sí. No fue así. Bueno, eso, a ver, obviamente que claro, un poco en la batalla cultural que da el gobierno hacen mucho hincapié en esto, ¿no? Ellos no quieren ser parte del adoctrinamiento educativo. De hecho, lo mencionó el propio Milei en el discurso, ¿no? Cuando está dentro de esos cruces que tuvo con el Bloque Unión por la Patria. ¿Qué sé yo? Va a haber distintos tipos de adoctrinamiento, pero siempre va a haber una bajada de línea. Eso yo coincido con vos. Programa tenés que tener. Claro, un programa educativo tenés claro, que tener, eso es inevitable. No, a ver, que vaya a haber un programa educativo, eso sí, claro. pero sí que el rol del Estado deje de ser tan central en el sistema educativo, que hayan más autonomía en las escuelas. Sí. Este va a ser un debate muy interesante y que es un proyecto de ley que ya lo pueden ver porque desde el Consejo de Mayo que está publicado, así que es un tema que si bien lo reanuncia el presidente ahora, ya estaba anunciado desde hace tiempo atrás. Bueno. Después, lo mismo con el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada. En este sentido, hay un paquete que tiene que ver con la propiedad privada. Pero no es inviolable ya, sí, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo. La Constitución es muy idealista, ¿no? En relación a cómo funciona el sistema en la Argentina. Claro, creo yo. Pero bueno, un poco la idea es reforzar este tema, ¿no? Van a haber modificaciones en términos de Está bien. Ahora voy, sí. el endurecimiento, perdón, en todo lo que tiene que ver con indemnizaciones por expropiación, también con el tema del desalojo. Vos me decís, ¿es inviolable? Ya no es inviolable la propiedad privada. Los problemas de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Pero es un tema que, bueno, es histórico, ¿no? En la Argentina. Así que va a haber también un paquete de leyes que esté dedicado a este tema. También
hay un proyecto de la integración, del tema de la integración sociourbana, el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, se crea un régimen. También un régimen de protección de dominio nacional, al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Este también va a ser un tema central. Y también un proyecto orientado al sistema federal del manejo de fuego. Otro tema que también va a ser muy clave en medio de lo que todavía son las repercusiones, ¿no?, del incendio en la Patagonia, algo que ayer se estuvo discutiendo acá en la Cámara de Diputados. Es interesante porque la verdad, cuando hay grandes incendios, no sé si de manera oficial, pero de manera oficiosa, es cierto que algunas voces te dicen, ¿sabes qué pasa? Que cuando el incendio es grande, no hay manera de combatirlo, no hay aviones hidrantes que alcancen, y te dan ejemplos, cuando se quema España, cuando se quema California. Es como que no tiene demasiado sentido una política preventiva porque nunca alcanza. Por eso me llama la atención. Una cosa es que el fuego ya esté iniciado y que sea muy grande y que sea realmente muy difícil de apagar. Pero otra es intentar que ese incendio no se propague. ¿no? Sí, Entonces, por eso. No, hasta donde yo sé, había también iniciativas de prevención, de no llegar a ese punto, básicamente, las políticas de prevención para que eso no suceda. Sí, va a ser un tema que también va a ser central. Esto va a estar dentro de un paquete, como te digo, que está... que tiene este título, ¿no?, de promover o de reforzar, si querés, la inviolabilidad de la propiedad privada. Esto también se discutió en el marco del Consejo de Mayo, así que también es un paquete que ya está listo. No está enviado al Congreso, pero sí están los proyectos listos. Y el último, que es un temazo, la última placa. El tema de la reforma política, mucho ruido por esto, porque el gobierno en las últimas semanas empezó a volver sobre este tema, ¿no? ¿Qué contempla la reforma política? Son 3 frentes los que muy probablemente tenga que decir el presidente qué priorizar y qué no. Porque lo que están diciendo es que de todo lo que se contempla dentro de esta reforma política, le van a presentar, digamos, que cuáles son las alternativas y que Milei va a decidir, bueno, vamos a ir con esto y con esto sí, con esto no. En su momento, cuando recién comienza la gestión libertaria, hubo un intento de avanzar en esta reforma política, primero con la ley bases y después de la ley bases con un proyecto también orientado exclusivamente a la cuestión de la reforma política, que incluye la eliminación de las primarias, algo que sabemos que el gobierno quiere hacer desde el principio, una modificación del financiamiento de los partidos políticos, que básicamente... elimina el aporte estatal, ¿no? Sí. Claro. Es lo que más problemas le va a traer. Es lo que más problemas lo más difícil que tiene para hacer acá. Incluso los propios aliados del oficialismo, ¿no? Obviamente, del PRO, de la UCR, en su momento criticaban, este es un proyecto que está pensado para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que no va a haber mucho consenso. Con las PASO tampoco, ¿por qué? Porque en este caso se está tratando las PASO, se suspendieron el año pasado, pero en este caso son presidenciales, entonces va a ser difícil. Y después, por último, hay que ver si insisten o no con esto. Entiendo que sí, que es algo que van a querer impulsar nuevamente, que es el modelo de circunscripciones uninominales, que es básicamente tenés un territorio, lo reducís por distrito y que se elija a un candidato por distrito. Muy londinense y muy parisino. Son especialistas en ese tema, pero lo explicamos mañana porque es como muy particular y muy interesante. Dani, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Constanza, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.